Hola amigos, esto es Algarabía en 5 minutos. Yo soy Victoria García Yoli y les quiero platicar brevemente sobre el siglo de oro en la pintura de los Países Bajos. Estamos hablando del siglo XVII, todo un siglo lleno de personajes comandados desde luego por Rubens por un lado y Rembrandt por otro. Rubens lo que pintaba eran escenas épicas, bucólicas o sacadas de la historia o de la mitología, mientras que Rembrandt era una pintura un poco más íntima y pintaba al claroscuro, y entonces es como un siglo de contrastes. Mientras contrasta lo épico con lo íntimo, lo histórico con lo contemporáneo, con lo que pasa en la casa. El mismo claroscuro es ya un contraste, pero los Rubens y por ejemplo Bruegel el Viejo pues todavía nos entregan a esta técnica de claroscuro, de oscurecer el alrededor de la escena o de lo importante de la escena. Y vemos también cosas comunes o de la vida común, como Frans Hals, que tiene una figura maravillosa que está brindando. También tenemos a los paisajistas como Jacob Jordaens o Van Gogh, que no solamente pintan el paisaje boscoso o lleno de la naturaleza, sino el paisaje urbano. De repente Van Gogh termina pintando la misma ciudad de Ámsterdam y eso lo hace como muy interesante. Tenemos a Anthony van Dyck, que era un maestro del retrato, y sus retratados eran todavía muy serios, mientras por otro lado está su alumna Judith Leyster, que era retratista de la vida íntima, ¿no? La mujer que está bordando, la mujer que está en su casa, y por otro lado está Gerard Terborch, que también se interesa más por lo que pasa afuera, por este retrato de la vida exterior. Contrasta con Jan Vermeer, que era un pintor básicamente autónomo y pinta muy poco y tenía una vida muy callada, y entonces pinta lo que ve en su casa. ¿Quién no sabe o quién no recuerda la muchacha con el arete de perla o la mujer que está bordando, que está en una actividad sumamente íntima? De pronto los bebés, las escenas hogareñas se vuelven el tema, y entonces pasamos de estos cuadros gigantescos donde hay cientos de personajes y son encargos majestuosos, a trabajos realmente pequeños de caballete, de mucho ruido a mucho silencio, de tener un taller que era casi una industria. Era importantísimo tener los talleres, ser maestro, tener los papeles que le conferían a uno la calidad de maestro, contra los que no tenían o que no tenían una industria en su casa. El mismo Rembrandt había empezado en el taller, su primer taller lo tuvo en casa de sus padres, después se casó, su casa era taller y tenía aprendices, pero era un poco manirroto, terminó en la quiebra, no podía ni firmar siquiera sus cuadros, porque si firmaba uno inmediatamente se lo tenían que apropiar los demás, sus acreedores. Y contra Jan Vermeer, que era prácticamente un freelance, no tenía un taller, no tenía más que un asistente, y se intuye que esos asistentes eran los mismos miembros de su familia quienes le ayudaban con la preparación de las telas, los pinceles, los pigmentos, etc. Entonces vemos que fue un hecho realmente sorprendente, porque durante 100 años en los Países Bajos tuvieron una visión distinta. Los temas religiosos se quedaron a un lado, la filosofía también, la visión de la vida había cambiado, y es lo más progresista que hay. Yo creo que en los Países Bajos no se volvió a ver una figura como ninguna de estas hasta que nació Vincent van Gogh, y para desgracia los Países Bajos no realizó su obra ahí, sino en Francia, y no con un legado nacionalista, sino adhiriéndose a las corrientes impresionistas y posimpresionistas. Hasta la próxima.